Bienvenidos y bienvenidas al encuentro número 13 de El concepto de la angustia. Bueno, Gallo, estás muteado. Ya empezamos bien. La semana pasada leímos una parte del inciso A dentro del capítulo 2, donde hablaba del pecado de acuerdo a la generación, y llegamos a este punto donde ahí nos detuvimos. La mujer siente más angustia que el varón. Así que voy a compartir la pantalla y comenzamos a leer. Ahí estoy compartiendo. ¿O querés compartir vos? Ya estás compartiendo, perfecto, perfecto. No, es lo mismo, es lo mismo. Ahí está. Ahí está, la mujer siente más angustia que el varón. Si querés agrandar un poquito más, Pincho, genial. Sí. La mujer siente más angustia que el varón. Esto no se debe a que ella tenga menos fuerza física, o sea que aquí no se trata en absoluto de semejante angustia. Esto de suyo se debe a que la mujer es más sensible, al mismo tiempo que está determinada por la espiritualidad como puede estarlo el hombre. Para mí, situado en esta perspectiva, es por completo indiferente todo lo que los hombres digan a propósito de que la mujer sea el sexo débil. En este sentido, como es obvio, no habría mayor dificultad en que ella experimentase menos angustia que el varón. Pero aquí siempre tratamos de la angustia en la dirección de la libertad. Y así, cuando contra toda analogía la historia genesíaca nos presenta a la mujer seduciendo al hombre, no hemos de ver en ello precipitadamente una pura arbitrariedad, puesto que, meditándolo a fondo, se nos revela como lo más normal del caso. En definitiva, aquella seducción fue justamente una seducción femenina, en cuanto Adán, de hecho, solo por la intervención de Eva, se dejó seducir por la serpiente. En los demás casos, siempre que se habla de seducción, el mismo lenguaje, encantar, persuadir, etc., concede, sin excepción, la iniciativa al varón. Voy a mostrar con una observación experimental lo que, por lo demás, es un hecho que se puede dar por reconocido en todo el ámbito de la experiencia. Supongamos una muchachita inocente a quien un hombre al pasar le lanza una mirada anhelante. La muchachita, desde luego, se llenará de angustia. También puede suceder que se llene de indignación y otros sentimientos parecidos, pero, por lo pronto, se llenará de angustia. En cambio, si nos imaginamos una mujer que lanza una anhelosa mirada sobre un jovencito inocente, entonces la reacción de este no será la de la angustia, sino, a lo sumo, una cierta vergüenza teñida de repugnancia, precisamente porque él está más determinado en cuanto a espíritu. Con el pecado de Adán vino la pecaminosidad al mundo y también la sexualidad, de suerte que ésta tomó entonces para él la significación de pecaminosidad. Lo sexual quedó así puesto. En el mundo se han escrito y se han dicho de viva voz muchísimas cosas al tuntún en torno a la ingenuidad. Sin embargo, solo la inocencia es ingenua y a la par ignorante. Solo la inocencia es ingenua y a la par ignorante. Ay, me perdí. Hablar de ingenuidad cuando ya se tiene conciencia de lo sexual equivale a irreflexión o afectación y a veces a algo todavía mucho peor, a un encubrimiento de los placeres correspondientes. Esto no quiere decir de ninguna manera que el hombre peque porque haya dejado de ser ingenuo. Estos no son más que insípidos galanteos con los que se pretende embaucar a los hombres, apartando su atención de lo verdadero y lo moral. Es innegable que hasta ahora no se ha dado todavía una respuesta suficiente y, sobre todo, muy pocas veces con la debida disposición de ánimo a toda la magna cuestión de la importancia de lo sexual y su significación en las diversas esferas particulares.
Salir con chistes sobre este asunto representa un arte bien mediocre. Hacer advertencias tampoco resulta difícil, ni tampoco es tan arduo predicar sobre ello, dejando la dificultad afuera. Eso sí, lo que es un verdadero arte es hablar de ello de una manera auténticamente humana. En este punto no ganamos nada con que el teatro y el púlpito se encarguen de darnos la respuesta, pero de tal modo que en una de esas dos plataformas se sienta enojo por decir lo que en otra se afirma, y en consecuencia, resultando una y otra explicación clamorosamente diversas. Con esto, como es bien patente, lo único que se hace es dejar el tema como estaba y echar sobre las espaldas de los hombres sin que uno por su parte ni siquiera ponga un dedo para ayudar a levantarla, la pesada carga de tener que buscar por sí mismos el sentido de ambas explicaciones, mientras los respectivos maestros nunca cesan de exponer cada uno la suya. Este abuso ya se habría notado hace muchísimo tiempo. Ay, dicho, entra ruido ahí por tu micrófono, me parece. Este abuso ya se habría notado hace muchísimo tiempo si los hombres de nuestra época no se hubieran perfeccionado tanto en el arte irreflexivo de malbaratar la vida que de raíz era tan hermosa. Lo que los hombres ahora quieren en medio de esa frivolidad es apretar rabiosamente sus filas en cuanto se oye hablar a un charlatán cualquiera sobre una que otra idea grandiosa y genial, cuya ejecución exige a su vez que todos se unan con una fe inquebrantable en el poder de la asociación. Esta fe, naturalmente, no es menos admirable que la de aquel cervecero que vendía su cerveza unos céntimos más baratas que el precio de costo, contando, sin embargo, que esto le traería pingües ganancias. Pues, según decía el cervecero, en estas ocasiones no es la calidad la que cuenta, sino la cantidad enorme de las masas. Estando así las cosas, no me extraña nada que en nuestros tiempos ya nadie se preocupe de semejante problema. Pero tengo la seguridad de que si Sócrates viviera hoy, no habría dejado de meditarlo a fondo. Y a la par, estoy convencidísimo de que en tal caso, aunque él no podría hacerlo mucho mejor, aunque él podía hacerlo mucho mejor que yo y por así decirlo de una manera mucho más divina, me habría dicho: oh amigo mío, qué bien que haces en pensar en estas cosas tan dignas de ser meditadas. Uno podría pasar las noches enteras en este diálogo y nunca, y no obstante, sin llegar nunca a penetrar del todo el admirable portento en la naturaleza humana. Esta convicción es para mí de un valor infinitamente más alto que todos los hurras de la contemporaneidad. Pues tal convicción me convierte el alma en una roca inquebrantable, mientras los aplausos la harían vacilar. Lo sexual, en cuanto tal, no es lo pecaminoso. La propia ignorancia de lo sexual, entendiendo con ella una ignorancia realmente presente, solo está reservada al animal. Y por eso mismo, este siempre se encuentra atado a la ceguedad del instinto y siempre marcha a ciegas. Una ignorancia peculiar, porque implica también un ignorar lo que no es la del niño. La inocencia es un saber que equivale a ignorancia. Su diferencia de la ignorancia moral es bien notoria, ya que aquella está determinada en la dirección de un cierto saber. Con la ignorancia empieza un saber cuya primera determinación es la ignorancia. Este es el concepto del pudor, sham. El pudor entraña angustia precisamente porque en el ápice de la diferencia de la síntesis que es el hombre, el espíritu no solo se encuentra determinado como perteneciendo al cuerpo,
sino como cuerpo con determinada diferencia sexual. El pudor, desde luego, es un saber acerca de la diferencia de los sexos, pero no implica una relación con esa diferencia sexual, lo que significa que el impulso no ha hecho en cuanto tal acto de presencia. El auténtico significado del pudor está en que el espíritu, por así decirlo, no las tiene todas consigo en ese ápice extremo de la síntesis. Por eso es tan enormemente ambigua la angustia del pudor. Por lo pronto no hay en ello ni la más mínima huella de placer sensual. Y sin embargo, impera una cierta vergüenza. ¿De qué? De nada. Y sin embargo, el individuo puede morirse de vergüenza. Y el pudor herido es el más hondo de los dolores, precisamente porque es el más inexplicable de todos. Este es el motivo de que la angustia del pudor sea capaz de despertarse por sí misma. No obstante, aquí importa mucho, como es natural, que no sea el placer el que pretenda desempeñar ese papel. Un ejemplo de este cambio de papeles lo encontramos en uno de los cuentos de Schlegel, en la historia de Merlín. En el pudor queda puesta la diferencia sexual, pero sin la orientación correspondiente del uno al otro sexo. Esto acontece con el impulso. Mas como el impulso no es lo mismo que el instinto, o no es solo el instinto, tenemos que aquel siempre encierra un determinado telos, el de la propagación, que es hacia lo que se mueve. En cambio, lo estático es el amor, lo puramente erótico. Aquí el autor emplea la palabra el scope. Se trata pues del amor correspondiente al estadio estético, el amor inmediato, puramente instintivo y erótico, sujeto de todo al placer, a la sensibilidad y al instante pasajero. No es ningún amor decisivo como el correspondiente al estado ético, ni el amor de matrimonio, ni el amor de caridad. Es el amor sensual. El espíritu no está todavía continua y conjuntamente puesto. El erotismo cesa tan pronto como el espíritu es puesto en cuanto tal, no como mero constitutivo de la síntesis. La más alta expresión pagana de esto mismo nos da la afirmación clásica de que lo erótico es lo cómico. Esto naturalmente no hay que entenderlo en el sentido de la interpretación que le dé un libertino cualquiera, confundiendo lo erótico y lo cómico y empleando como materia estupenda sus bromas lascivas. Al revés, lo que aquí decide es la fuerza y preponderancia de la inteligencia, neutralizando tanto lo erótico como la correspondiente relación moral en la indiferencia del espíritu. Por cierto que esta es una consideración de muy hondo calado. La angustia del pudor consistía en que el espíritu se sentía extraño, pero ahora el espíritu ya ha vencido totalmente y mira lo sexual como algo extraño y cómico. El pudor, como es obvio, no podía tener esa libertad de espíritu. Lo sexual es la expresión de esa enorme contradicción que radica en el hecho de que el espíritu inmortal esté determinado como genus. Esta contradicción se manifiesta como un pudor profundo que oculta ese hecho y no se atreve a comprender. En lo erótico se llega a comprender esta contradicción gracias a la belleza, pues la belleza es cabalmente la unidad de lo psíquico y lo corporal. Mas esta contradicción que el erotismo llega a esclarecer en medio de la belleza representa para el espíritu dos cosas a la vez, la belleza y lo cómico. Por eso la expresión que el espíritu nos da de lo erótico es la de que esto último es al mismo tiempo lo bello y lo cómico. A esta altura ya no hay ningún reflejo sensual sobre lo erótico, pues ello sería voluptuosidad. Y en tal caso el individuo seguiría estando muy por debajo de la belleza del erotismo, sino que ha empezado a dominar la madurez del espíritu. Solo muy pocos hombres naturalmente han llegado a comprender esto en toda su pureza.
Sócrates, en cambio, sí que llegó a comprenderlo. Y así, cuando Jenofonte le hace decir a Sócrates que se debe amar a las mujeres feas, hemos de ver en esta afirmación, como en todas las de Jenofonte con respecto a la vida de Sócrates, un caso de filisteísmo estrecho y abominable que se parece a cualquier cosa menos a Sócrates. En este sentido, el sentido de esta frase está en que Sócrates ha relegado el erotismo a una zona de indiferencia y ha expresado correctamente la contradicción que hay en el fondo de lo cómico por medio de la correspondiente contradicción irónica, que se debe amar a las feas. Así ha de entenderse también lo que Sócrates le dice a Cristóbulo acerca del beso. Creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo si afirmo que es una imposibilidad de que Sócrates hablase en serio, tan patéticamente, acerca de lo peligroso de los besos. Bueno, eso ahí sigue la nota. Con todo, muy pocas veces se da una concepción semejante conservando toda su belleza sublime. Para eso sería menester que coincidieran de un modo admirable tanto una feliz evolución histórica como unas extraordinarias dotes originales, porque en este punto, tan pronto como aparecen las objeciones, por muy lejanas que sean, nos encontramos, eo ipso, metido en una concepción repugnante y afectada. Pero hay una pequeña pausa, porque es mucho, me parece. ¿No? Tenemos un montón para Sí, tiró una cantidad de data que descomunal. Y sorprendente, ¿no? Porque no tenemos muchos autores a esta altura que planteen con tanta apertura y tan profundamente la cuestión de lo sexual, ¿no? Sí. Claro, sí, Graciano, yo estaba pensando justamente cómo después, a partir del psicoanálisis, de Freud y todo eso, y la consiguiente, o lo posterior del psicoanálisis, cómo este tema de lo sexual está puesto bastante en primer plano, y cómo él hace esta reflexión de que no hubo todavía la dividida disposición de ánimo a toda la magna cuestión de la importancia de lo sexual, que después tuvo tanta importancia a partir de Freud, digamos, y general, el desarrollo del psicoanálisis, creo, ¿no? Sí. Me quedé pensando en esto, como él puntualiza en el surgimiento del pudor a partir de la diferencia de los sexos, ¿no? Que en los animales no se da, digamos que lo noten, y los seres humanos sí. Y por lo menos a mí me queda como un misterio, ¿no? Finalmente, ¿por qué frente a la diferencia aparece el pudor? Me hace pensar. Y cómo eso, en un momento él habla de cómo eso se vuelve como una cuestión tan íntima. Me gustaría como revisitarlo acá. Un segundito, a ver. Subí. A ver. A ver. El pudor. Sí, plantea que es el más doloroso Eso de es. es la más dolorosa de las angustias y es profundamente ambigua acá. Eso. Justamente porque es el más inexplicable de todos. Dice ahí, justo acá, justo ahí donde estabas. Ahí, vuelvo. A ver, Justo ahí donde estabas. el pudor. Acá está. Ahí. Por lo pronto no hay en ello ni la más mínima huella de placer sensual, y sin embargo impera una cierta vergüenza. ¿De qué? De nada. Y sin embargo el individuo puede morirse de vergüenza, y el pudor herido es el más hondo de los dolores, precisamente porque es el más inexplicable de todos. O sea, se ve que compartimos la misma... el mismo, o sea, él pareciera que él también cae como un poco en el misterio, como que bueno, es inexplicable, según entiendo, ¿no? Como él lo ve. Es el más inexplicable de todos porque está teñido de la ignorancia, dice él. O sea, hay una ignorancia respecto del impulso sexual.
está puesto, no entiendo, yo entiendo esto. Frente a la diferencia sexual, me siento mucha vergüenza, no sé de dónde me viene esa vergüenza, pero es irrefrenable, lo cual causa una angustia. Por eso, digamos, es tan interesante esto de la latencia sexual en la niñez. Es tan interesante porque, digamos, ¿qué hay ahí? Cuando viste que yo una vez en uno de los talleres hablé del despertar sexual y vos me decías, pero ¿qué es un despertar sexual? ¿Hay tal cosa? Bueno, habría que pensarlo en relación a este pudor. ¿Cuándo el pudor se pierde? ¿Cuándo deja de ser angustiante la diferencia sexual? Claro. No hay placer no hay ningún instinto, no hay ni siquiera una búsqueda de esa diferencia, de encontrarse desde el instinto con esa diferencia, ¿no? La semana pasada un consultante me hablaba de la relación con su papá. Y hay un reproche que le hace al padre, que es que cuando él era más chico, él quiso tener una charla con él sobre sexualidad, con el papá. Y el padre esquivó la cuestión, como que hizo ahí como salió por la tangente, no abordó el tema. Y él quería tener una charla honesta sobre sexualidad, ni siquiera quería datos, no es que quería, enséñame sobre sexualidad, o sea, como dame una clase. No, él quería tener una charla honesta sobre sexualidad con su padre. Y claro, de golpe leo esto y digo, claro, porque se juega algo tan íntimo, no sabemos por qué, pero se juega algo tan íntimo, la sexualidad termina siendo algo tan íntimo. Pensaba en eso. Hay una cuestión anterior para mí que él pone, digamos, ¿dónde se habla de lo sexual? ¿Se habla en el teatro o en el púlpito? Y en los dos no está el temple anímico para trabajar esta cuestión que, como dice él, tan profundamente humana, ¿viste? Cuando dice así antes, tan profundamente humana, ¿no? O sea, está planteando esto que es absolutamente constitutivo para el ser humano, y él plantea, digamos, como que si no se encuentra el tono y la apertura para poder hablar de algo tan auténticamente humano, estamos frente a, como dijo Rick, es algo tan magno, tan importante, que se necesita ese temple anímico correcto para poder hablar de lo erótico, de lo sexual. Y cuando se lo toma como lo cómico y aparecen esas bromas lascivas, ¿no? O sea, esta cuestión de, fíjate cómo anticipa la idea del chiste como expresión de lo inconsciente. Realmente es un psicólogo descomunal. Tremendo. Vero, Cise, no sé si quieren agregar algo. Sí, yo me hacía pensar desde el psicoanálisis y la segunda vuelta de la sexualidad, ¿no? Desde la pubertad a la adolescencia y esta aparición primero como irrupción en el cuerpo, como posibilidad del acto sexual. Y esto como no estando como descripción psíquica en la diferencia de los sexos, o aparece como traumático en principio la posibilidad del acceso al otro cuerpo, o que el otro cuerpo es del encuentro de los cuerpos, en definitiva. Y pensaba en esto también en los niños o en la pubertad de que reaccionan como con asco, ¿no? Cuando ven a personas besarse, como
no se pasa a la posibilidad del encuentro con el otro, en tanto, bueno, el cuerpo sí está disponible para eso. Por esto que dice, ¿no? Del pudor, en principio desde el conocimiento o del saber de la diferencia de los sexos, pero que todavía no hay impulso para eso. Exactamente. Como haciendo esa diferencia entre el pudor y la inscripción psíquica. Pensándolo desde el psicoanálisis, ¿no? Desde acá, pensándolo desde acá. Lo que pasa que es claramente anticipatorio de todo ese desarrollo psicoanalítico, ¿no? Me parece súper interesante lo que es más verosímil. Primero que me parece súper compleja esta parte, que no la termino de entender, pero me llama mucho la atención que él diferencie lo erótico de la voluptuosidad, que uno generalmente los asocia. Él hace una diferencia y creo que relaciona más lo erótico con la belleza y alejado de lo sensual. Y como superior a la voluptuosidad. Entonces, tendría que entender un poquito más los términos que él maneja. Me parece que está re bueno eso, porque hay una sutileza psicológica en el erotismo. Hay una sofisticación, si se quiere. Pensemos que un gran tema para él es la cuestión de la seducción. Claro. La belleza es cabalmente unidad de lo psíquico y lo corporal. Claro, yo creo que ahí está la clave, porque es difícil. A mí me resulta también como así, es de una. Hay muchas cosas acá. Una esta que plantea ella, porque lo psíquico y lo corporal sería como. No lo pondría en términos. Porque después, ¿qué dice él? Que lo espiritual mira a lo sexual como algo extraño y cómico, como si ya se hubiera sustraído incluso de esa síntesis de lo psíquico y lo corporal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que a mí me resulta muy fuerte es de lo sexual como tal no es lo pecaminoso. Esa es otra cosa que él la dice así y después va desarrollando, pero eso necesita, digamos, un capítulo entero. Pero bueno, eso quería decir. Lo que decía Tincho, tira, ¿viste? Tira, así empieza metralleta y te lo deja ahí. Es como, bueno, llega a lugares muy profundos, a veces parece que da rodeo, y cuando empiezas a tirar información, saca cosas. Lo que más complejo me resulta de la lectura es cuando empieza a hablar de la determinación de cómo el espíritu pone la síntesis, como si él pudiera dilucidar lugares de esa síntesis, porque habla del extremo de la síntesis, porque habla del inicio de la síntesis, de cuando el espíritu queda puesto, digamos, cuando hay una determinación. A mí lo que me produce, digamos, toda esta parte es como una gran admiración por dar en el clavo con un tema tan sensible, tan delicado como la sexualidad, y tratando de trabajarlo desde el cristianismo, donde siempre se vio esto como lo pecaminoso. Y él está queriendo correr a lo sensual y a lo sexual desde ese lugar. A mí me parece que opera ahí una genialidad de Kierkegaard, porque está diciendo esto hay que hablarlo seriamente, porque es muy importante, y es muy importante para todas las esferas de la vida o los estadios de la vida, o sea, tanto para lo estético como para lo ético y lo religioso. Sí.
Sí, a mí también me parece súper importante, incluso lo que leímos al principio, cuando él hace como una analogía entre la sensibilidad de la mujer y la sensibilidad del niño, en los que el espíritu no está tan determinado como en el hombre. Y eso me hizo pensar en que el hombre siempre se presenta como más racional en ese sentido, la mujer como más sensible y por eso más fácil de seducir. Pensemos en el primer capitalismo que toda la propaganda apuntaba a seducir a la mujer por medio de la mercancía. Y es como que no es por hacer una diferencia de género, pero sí es más susceptible de ser seducida. Sí, 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 y aparece lo femenino, si se quiere, como como si fuera una pasividad, ¿no? Entendida como como lo piensa el Tao, por ejemplo, esto de la receptividad, de la sensibilidad, frente claro, ¿no? Frente a la sensibilidad frente a la racionalidad, la receptividad frente a la actividad, ¿no? Como lo femenino, lo masculino, como dos fuerzas que operan más que una cuestión propiamente de definición sexual, ¿no? Y ahí, en esa fuerza predominante, claro, la mujer está más propensa a la seducción y por lo tanto más abierta a la angustia en última instancia, ¿no? Sí, él dice que eso significa menos que la angustia sea una imperfección, puesto que bien al contrario, su grandeza es un presagio de la perfección, la angustia. Bueno, entonces acá está poniendo a la mujer en un lugar de mayor perfectibilidad. Interesante también esto de que cuando él dice lo de Eva y Adán, plantea que la más fácil es pensar que Eva sedujo a Adán, pero esto no es así, dice, ¿no? Eh, y ahí también corre a la mujer como de aquella a la que hizo caer en pecado al hombre, ¿no? Que también es una lectura súper machista de ese texto. Totalmente. Yo veo esto, que él resalta esto como una cualidad de la sensibilidad, no como un defecto, al ponerla como un presagio de perfección. Y también, Graciano, esto puede ser porque hace una diferencia entre sensibilidad y racionalidad. Para mí sí cabe completamente esa diferencia. Porque pensemos también el contexto en el que está pensando, de ese hiperracionalismo, donde toda esa síntesis está puesta desde la razón, desde la racionalidad hegeliana, ¿no? Que es de donde partimos en la introducción. Y no, la síntesis no la pone la racionalidad. No, es un movimiento del espíritu. Es algo más profundo. Claro, y que tiene que ver también, Graciano, con la pasión, ¿no? Absolutamente. Entonces ahí, y un poco volviendo a este tema y yo creo que lo había mencionado, de lo sexual en cuanto tal no es pecaminosidad, también él en las obras del amor aclara que no es que no critica lo sensual, al contrario, la sensibilidad o lo erótico, digamos, porque dice que en realidad, así como Dios no prohibió a los hombres comer ni beber, tampoco prohibió el tema de la sexualidad. Eso lo dice explícitamente en las obras del amor. Entonces ahí lo difícil a veces de pensar es que en realidad, como señalaba Cisse, hay una puerta hacia, digamos, lo que sería la transfiguración espiritual del amor, que incluye también todo esto que estamos diciendo, porque si no, los humanos seríamos ángeles, ¿no? Excelente, excelente, Bueno. excelente, excelente eso. Excelente, excelente. Me encantó. Tal cual, porque además esto implica una espiritualidad completamente alienada del cuerpo,
enajenada del propio cuerpo, de la experiencia de lo corporal, y no hay nada más lejos de la realidad, digamos. Toda experiencia espiritual está completamente atravesada por lo físico, por lo corporal. Y tiene su correlato en la sensualidad. Me parece espectacular. Digamos, pienso, por ejemplo, no sé, en los éxtasis eróticos espirituales de Santa Teresa. No sé, vos lees las experiencias místicas que tuvo y está en un éxtasis total, ¿no? O sea, casi orgásmico, si me permiten. Me parece espectacular. Bueno, avanzamos. Sí, sí. Ahí, no sé si muteaste a propósito, o se te muteó. Ahí está, 134, Tincho. En la 134, Sigo. apenas empieza, dice. Dale. 134. En el cristianismo. Porque... Ahí está. En el cristianismo, lo religioso ha suspendido el erotismo. Muy bueno. No precisamente en virtud de una incomprensión ética, como si fuera lo pecaminoso, sino considerándolo como algo indiferente, ya que en cuanto al espíritu no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Aquí no queda lo erótico irónicamente neutralizado, sino suspendido, por cuanto la tendencia cristiana es hacer que el espíritu avance. Mientras que en medio del pudor el espíritu sentía angustia y miedo al apropiarse la diferencia sexual, ahora, en cambio, la individualidad salta de pronto fuera de la misma y, en vez de profundizar éticamente en ella, la sujeta a una explicación tomada de las más altas esferas espirituales. Este es uno de los aspectos peculiares de la concepción monacal, importando muy poco, a fin de cuentas, que se la considere dentro de un rigorismo ético o como una contemplación meditativa. Y del mismo modo que la angustia está puesta en medio del pudor, así también está presente en todo goce erótico. No porque este goce sea pecaminoso, de ninguna manera. Por esto mismo, tampoco sirve de nada, en este sentido se entiende, que el párroco bendiga 10 veces seguidas a la pareja recién casada. Incluso cuando lo erótico se exprese de la manera más bella y pura y moral que sea posible, sin el menor rastro de reflexión voluptuosa que empañe su alegría. Incluso entonces estará presente la angustia, aunque no perturbando la alegría del goce, sino como formando parte integrante con todo ello. Es muy difícil, es interesante señalar que ahí parece que hace un nexo entre, o parece suponer que lo erótico trasciende lo que uno piensa más frecuentemente como erótico, ¿no? Lo desplaza hacia lugares más morales, más... Y ahí imagino que Freud ha tomado como mucho, ¿no? Sigo. Pero te voy a interrumpir un segundo, Martín. No sé si tiene que ver, pero a mí esto, además de lo potente de lo que está diciendo acá, me hace acordar el tema en otro sentido, de otra perspectiva, cuando en Francia se dice del momento de la entrega sexual o del acto sexual, la pequeña muerte, ¿no? ¿Escucharon alguna vez decir esto? De que cuando el orgasmo lo definen como... el orgasmo es la pequeña muerte. Y ahí está esta contradicción también que yo veo acá desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro lugar. Bien, sigo. Es muy difícil hacer observaciones a este respecto. Ante todo hay que tener aquí la precaución, como hacen los médicos,
de no tomar nunca el pulso sin haberse asegurado de antemano que no es el de uno mismo el que se observa, sino el del propio paciente. Así hay que tener mucho cuidado de que el movimiento que aquí se observa no sea el de esa típica intranquilidad, que no es más que la pura reacción del observador ante sus propias observaciones. Una cosa, sin embargo, hay del todo cierta, y es la de que los poetas, al describir el amor, por muy puro e inocente que nos lo representen, nunca dejan de hacerlo sin que la angustia entre también en juego. Analizar esto con más detalle es asunto de un esteta. Nosotros nos contentamos con preguntar: ¿y por qué esa angustia? Porque el espíritu no puede estar presente en el momento culminante de lo erótico. Hablo, claro está, como podría hacerlo un griego, porque sin duda que el espíritu está allí presente, ya que es él quien constituye la síntesis, pero a pesar de ello no puede expresarse en lo erótico y se siente extraño. Es como si el espíritu le dijera al erotismo: amigo mío, yo no puedo representar aquí el papel del tercer hombre, y por lo mismo me ocultaré mientras eso dure. Esto es cabalmente la angustia, y lo que en definitiva también constituye el pudor, pues no puede caber duda de que supone una solemne estupidez el creer que en este punto ya está todo arreglado con la bendición de la Iglesia o con que el marido se mantenga fiel a su esposa. Más de un matrimonio ha sido ya profanado sin que se mezclase ningún extraño en el asunto. Esto no significa que la angustia simultánea no pueda ser a la vez una amistosa y dulce compañía, que es precisamente lo que acontece cuando el erotismo es puro, inocente y bello. Por eso los poetas tienen razón que les sobra cuando hablan de una dulce ansiedad. Por lo demás, se cae de su peso que la angustia tiene que ser en este punto mucho mayor en la mujer que en el hombre. Retornemos ahora a una de nuestras afirmaciones anteriores, en concreto a lo que dijimos acerca de la consecuencia de la relación generacional en el individuo, que es lo más que hay que poner a cuenta de cualquiera de los individuos posteriores al compararlos con Adán. En el momento de engendrar es cuando el espíritu está como más lejos y en consecuencia cuando la angustia es máxima. En medio de esta angustia se crea el nuevo individuo. En el instante del nacimiento culmina la angustia por segunda vez en la mujer y en ese mismo instante viene al mundo un nuevo individuo. Al dar a luz, como es bien sabido, la mujer está llena de angustia. Ello tiene su explicación fisiológica, pero la psicología también ha de darnos una explicación propia. La mujer, al dar a luz, vuelve a estar en ese punto álgido de uno de los extremos de la síntesis, y esta es la razón de que el espíritu tiemble. Es natural, ya que en ese instante el espíritu no ejerce ninguna de sus funciones y ha quedado como en suspenso. La angustia, sin embargo, es una expresión de la perfección de la naturaleza humana y es por eso por lo que solamente en las razas humanas inferiores encontramos analogías de un alumbramiento tan fácil como el que se da en los animales. Pero cuanto más haya de angustia, tanto más habrá de sensibilidad. El individuo procreado es más sensible que el primitivo, y este más es cabalmente el plus común de la generación que hay que poner a cuenta de todos los individuos posteriores al compararlos con Adán. Ahora bien, este plus de angustia y sensibilidad que todos los individuos posteriores tienen con respecto a Adán
puede significar, a su vez, como es lógico, un más o menos en el individuo particular. Aquí hay diferencias, las cuales son de veras tan terribles que nadie, ciertamente, se atreve a meditar en ellas en el sentido más profundo, es decir, con una auténtica simpatía humana. Simpatía que necesariamente implica que el meditador profundo esté convencido, con una seguridad inquebrantable, de que nunca se ha dado ni se hará en el mundo un más, de tal naturaleza que por simple transición llega a convertir lo cuantitativo en cualitativo. Fuera ya del paréntesis, digamos que, a pesar de todo, la misma vida proclama, bien en alto, cuán verdaderas son aquellas palabras de la Sagrada Escritura en las que se nos enseña que Dios castiga a los hijos las iniquidades las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generaciones. De nada sirve querer soslayar lo espantoso de esta declaración, descolgándose con la sugerencia de que esas palabras encierran una doctrina judía. El cristianismo, por su parte, nunca ha reconocido en ningún individuo particular el privilegio de que éste comenzara desde un principio en el sentido de la exterioridad, porque todo individuo empieza en realidad dentro de un nexo histórico, y en este aspecto las consecuencias naturales siguen teniendo hoy el mismo valor que siempre tuvieron. La única diferencia está en que el cristianismo nos enseña a elevarnos por encima de ese más y juzga que quien no lo hace, así es porque no quiere hacerlo. Quien no lo hace así es porque no quiere hacerlo. Ahora, la angustia del espíritu, al tener que asumir la sensibilidad, es mayor que nunca, precisamente porque la sensibilidad viene definida como un más. El máximum reside aquí en esa cosa terrible de que la angustia ante el pecado engendre el pecado. En cambio, si se empieza suponiendo que en el individuo son innatos los malos apetitos, la concupiscencia, etc., entonces no se obtiene esa ambigüedad en la que el individuo se hace a la vez culpable e inocente. El individuo se desvanece en medio de la peculiar impotencia de la angustia, y cabalmente por eso es tanto culpable como inocente. No entra en mis propósitos el aducir aquí ejemplos detallados de este más y menos infinitamente fluctuante. Para que tales ejemplos tuvieran algún significado, sería necesaria una prolija y cuidadosa exposición psicoestética de los mismos. Bueno, dejamos acá, ¿no? Es impresionante, o sea, me sale otra expresión. Me parece una delicadeza impresionante. Es para leerlo 70 veces, porque... Sí. Y la sensación, Tincho, yo no sé las veces que he leído esto, pero de que es la primera vez. Siempre es la primera vez que lo leo. Es una cosa impresionante. Me parece muy potente esto que dice de la situación externa, digamos, de que ningún individuo exteriormente empieza de nuevo, desde cero. Todos estamos condicionados absolutamente por nuestra historia, por la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, o sea, de nuestros bisabuelos. Y ahí creo que hay un corte. Ahí hay un corte. Ahora que están tan de moda los registros akáshicos, buscar no sé hasta dónde, a los culpables de nuestra situación actual, ¿no? Pero digo, nadie está exento de ese condicionamiento, pero hay un punto en donde es el individuo el que se tiene que hacer responsable de su situación en la que está.
independientemente de esa exterioridad. Y en ese punto no se puede plantear que el pecado nos determina absolutamente y que hay una, como dice acá, como dice acá, en cambio, si se empieza suponiendo que en el individuo son innatos los malos apetitos, la consecuencia, entonces no se obtiene esa ambigüedad en la que el individuo se hace a la vez tanto culpable como inocente. Es decir, si es innato, ese instinto hacia lo malo, como siempre vos decís, esa supuesta pulsión de muerte, entonces, ¿qué es el individuo? ¿Es culpable o es inocente? Si es innato. En cambio, la angustia pone esta ambigüedad. El individuo es tanto inocente como culpable. Viene de una historia, de una exterioridad, de un pecado sumativo, si se quiere, de este pecado generacional. Pero después tienes que vérselas él mismo con esa situación. Entonces, es tanto inocente como el culpable, en tanto la cuestión del pecado es una relación. Es un modo de relacionarse con eso que me pasa. O sea, creo que realmente lo que él dice respecto al cristianismo es que el cristianismo lo obliga al sujeto a plantearse como un individuo que tiene que tomar decisiones frente a esa realidad. ¿No? Me parece acá que abre esto. El máximo de la angustia reside en esa cosa terrible de que la angustia ante el pecado engendre el pecado. Y ahí lo deja colgado, ¿no? Que acá después va a volver y va a trabajar sobre la cuestión de lo demoníaco, la angustia ante el mal, la angustia ante el bien. Es impresionante después todo ese desarrollo. Bueno, sí, otro de los tramos potentes de lo que leyó Martín, cuando hace la descripción del nacimiento, de la aparición del individuo, la angustia de la mujer, Sí. y cuando menciona esto de que hace que esa es la razón de que el espíritu tiemble. A mí esa frase que es impactante, ¿no? Te hace temblar. Sí, también cuando se engendra, dice que el espíritu está lejos. Es interesante. Imagino que se está haciendo referencia a lo coital, no sé. Sí, claro. Yo ya también entiendo cuando, en el principio, apenas retomamos la lectura, cuando él plantea de que la distancia con lo erótico, no porque sea pecaminoso, sino porque Uy, espera que dice es como indistinto. Gallo, Por eso cuando está... Retomá esa frase porque se entrecortó. No, eso, que le resulta indistinto, es indiferente frente a la cuestión de ese impulso erótico. Claro. Lo espiritual, ¿no? Claro. Y ahí hay una igualación entre el hombre y la mujer en el espíritu. Hay una igualdad, digamos, ¿no? Absoluta. Pero no porque esté mal, digamos, no lo trabaja en términos éticos a la cuestión de lo sexual. En este sentido, el espíritu está lo más lejos posible en el momento de que se engendra. Dale, Cise. Hay algo que quiero preguntar y tiendo a pensar que no es así, pero bueno, lo voy a preguntar igual. Él cuando habla de la determinación del espíritu y dice, compara el individuo primitivo con el actual, que como que hay un plus que se va sumando generación tras generación. ¿Se refiere a qué determinación? ¿Es una determinación psíquica, racional? Porque habla del individuo primitivo como menos determinado que el actual, menos
propenso a la angustia, por lo tanto. Y también en esto que dice de este momento de la concepción, como que el espíritu está ausente, también me remite a pensar que no hay una racionalidad presente en ese momento, es como que que somos primitivos en ese momento, pero nada, tengo esa confusión. No, yo no sé si pueda responder a la pregunta, pero intuyo algo similar, que tiene que ver con esta primitividad, digamos, como bien anclada al hecho de que somos naturaleza, pero no somos únicamente naturaleza. Para mí Porque hay algo en el ser humano que lo eleva por encima de su estado natural. claro, para mí lo primitivo ahí es que estás, para mí, cerca del animal, en su forma iba a decir entenderse, pero el animal como que uno diría que a priori no se entiende a sí mismo. Yo lo entiendo así. Pero son las 9, así que nos vamos a quedar con todas las dudas. Pasa como con la